Buenos días, queridos hermanos. Hoy voy a exponer sobre la lógica matemática, una disciplina en busca de encuadre, del autor José Ferreiros, que básicamente va a tratar de la historia de la lógica matemática. Los objetivos son comprender la evolución histórica e institucional de la lógica matemática, analizar las múltiples conexiones interdisciplinarias de la lógica matemática, y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la lógica como disciplina académica. Esta es la estructura. Ya vimos el título, el objetivo. El desarrollo consiste de la conformación de la lógica matemática, de los primeros atisbos institucionales, de la institucionalización de la Escuela de Varsovia, la segunda ola institucional y la tercera ola institucional, seguido por las conclusiones y la valoración. Primero, sobre la conformación de la lógica matemática. Durante siglos, la lógica permaneció confinada al ámbito filosófico. Aristóteles la concebía como ciencia de la demostración, mientras que en la Edad Media formaba parte de el trivium junto con la gramática y la retórica. Esta situación cambió radicalmente hacia 1850, cuando George Boole revolucionó el campo al convertir la lógica tradicional en una estructura algebraica. Boole tradujo proposiciones lógicas a expresiones simbólicas, permitiendo operar con ellas como ecuaciones. Simultáneamente, Augustus de Morgan introdujo el análisis relacional del razonamiento. Esta transformación atrajo el interés de matemáticos con inclinaciones filosóficas como Frege, Cantor y Russell, quienes plantearon la ambiciosa pregunta de que si era posible fundar toda la matemática a partir de la lógica. Este esfuerzo de fundamentación reveló profundas tensiones entre los matemáticos. La famosa paradoja de Russell cuestionó si un conjunto que contiene todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo, se contiene a sí mismo. La paradoja se presenta con el ejemplo de un barbero que afirma afeitar a todos y solo a aquellos hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Lo cual genera una contradicción lógica, ya que si se afeitara a sí mismo, violaría su regla, y si no lo hace, entonces debería afeitarse, pues él no se afeita. Estas contradicciones generaron una crisis en los fundamentos matemáticos. La respuesta fue construir la matemática desde sistemas formales con reglas completamente definidas, abandonando el lenguaje natural por lenguajes formales estrictos. Así se consolidó una nueva disciplina híbrida entre lógica y matemáticas. Ahora veremos los primeros atisbos institucionales, de 1900 a 1929. En los primeros años del siglo XX, la lógica matemática aún no había sido adoptada institucionalmente. Giuseppe Peano fue el pionero en dirigir el Formulario Matemático entre 1895 y 1908. Una obra enciclopédica redactada íntegramente en lenguaje lógico-simbólico. Su objetivo era sistematizar todos los teoremas matemáticos conocidos en un lenguaje artificial, que hiciera más claras y concisas las demostraciones. La situación fue diferente en Alemania con David Hilbert. En 1905, Hilbert dictó clases sobre los principios lógicos del pensamiento matemático y apoyó directamente a Zermelo para que en 1908 recibiera el primer cargo oficial y pagado como docente de lógica matemática en Göttingen. Esta fue probablemente la primera institucionalización formal de la lógica matemática como materia académica, aunque su duración fue corta. A partir de 1904 a 1905, Hilbert propuso fundar las matemáticas sobre bases completamente seguras, mediante la axiomatización, es decir, construir sistemas matemáticos a partir de principios básicos explícitos y no contradictorios, y el análisis de demostraciones formales. Esto dio lugar a la teoría
de la demostración, que estudia las pruebas matemáticas por su estructura simbólica, no por su contenido. Las proposiciones se veían como combinaciones finitas de símbolos generadas por reglas precisas. La lógica formal pasó de ser apoyo filosófico a herramienta técnica fundamental para garantizar la seguridad interna de las matemáticas. En la tercera parte, la institucionalización de la Escuela de Varsovia de 1920 a 1940, estamos en un contexto especial por la reciente independencia de Polonia tras la Primera Guerra Mundial. Allí un grupo de matemáticos polacos decidió apostar por la especialización como vía para consolidar su comunidad científica. Sierpiński y Janiszewski, nacidos en la década de 1880, creían que Polonia debía enfocarse en un campo innovador y poco saturado, que era la teoría de conjuntos y temas relacionados como la lógica matemática, la teoría de funciones y la topología. Así nació Fundamenta Mathematica en 1919, la primera revista internacional dedicada exclusivamente a una subdisciplina matemática. Su aparición marcó un hito. No solo ayudó a consolidar la lógica como la teoría de conjuntos como campos autónomos, sino que puso a Varsovia en el mapa académico internacional. La estrategia fue tan exitosa que se convirtió en modelo para otras comunidades científicas. La consolidación definitiva llegó con la alianza con lógicos filósofos de Lvov como Lukasiewicz y Lesniewski. Lukasiewicz fue ministro en 1919 y rector universitario en los años 20. Él proporcionó el apoyo institucional crucial. Sin embargo, los acontecimientos políticos de los años 30 interrumpieron estos avances. La persecución obligó a muchos lógicos y matemáticos europeos como Gödel, Tarski y miembros del Círculo de Viena a exiliarse a Estados Unidos. Ocurrió una segunda ola institucional en los Estados Unidos desde 1945 a 1975, debido a que, después de la Segunda Guerra Mundial hubo ese traslado de la fuerza lógica a ese país. También se dio un hito clave, que fue la fundación en 1936 del Association for Symbolic Logic y también su revista, el Journal of Symbolic Logic. Esta publicación se centraba en las nuevas técnicas formales desarrolladas en las décadas de los 20 y 30, representando la lógica matemática tal como hoy la conocemos. Alonzo Church, profesor en Princeton desde 1929, fue un protagonista clave en esta etapa. Bajo su liderazgo, Princeton reunió algunas de las mentes más brillantes de la lógica. Church formó a figuras fundamentales como Klein, Henkin, Martin Davis y Alan Turing. Además de su docencia, también realizó una enorme labor editorial y bibliográfica, siendo decisivo para transformar la lógica en una comunidad académica sólida y autónoma. Alfred Tarski, miembro de la escuela polaca, fue atrapado en los Estados Unidos durante la invasión nazi. Él se incorporó en 1942 a Berkeley. Tarski no era solo un lógico brillante, sino un auténtico constructor de instituciones. Su objetivo era replicar el ambiente de excelencia de Varsovia. Promovió una visión de la lógica ligada a la teoría de modelos, teoría de conjuntos y ramas fundamentales de la lógica y de las matemáticas. Con aliados como Benson Mates, impulsó la colaboración interdisciplinaria que resultó en 1958 con el primer programa de doctorado en lógica y metodología de la ciencia. Entre 1975 y 2000 se consolida una tercera ola institucional profundamente marcada por la explosión de la computación y la interdisciplinaridad. Esta etapa no solo continúa el legado de Princeton
y Berkeley, sino que inaugura nuevas estructuras con enfoques innovadores. La lógica se convierte en un puente entre disciplinas, evidenciando su papel como infraestructura teórica fundamental. Un caso emblemático es el CSLI, o Center for the Study of Language and Information, fundado en Stanford en 1983, como iniciativa conjunta de la Universidad y el Stanford Research Institute. Sus impulsores son el filósofo John Perry y el lógico John Barwise. Ellos dos consiguieron importantes fondos para desarrollar proyectos en semántica de situaciones. El CSLI reunió especialistas de lógica, lingüística, informática, inteligencia artificial y psicología, promoviendo una comunidad interdisciplinar que trabajaba en robótica, traducción asistida, reconocimiento del habla y razonamiento o inteligencia artificial. También hubo un desarrollo paralelo que ocurrió en Europa con el Institute for Logic, Language and Computation, o ILLC, en Ámsterdam, combinando esfuerzos de ciencias y humanidades, integrando grupos de lingüística computacional y ciencias cognitivas. Se centró en lenguajes formales y naturales para analizar cómo se codifica, transmite y comprende la información. En 1991 se funda FOLLI, que es una organización europea que promueve la investigación interdisciplinaria, impulsa la formación a través de su escuela de verano europea y desde 1992 edita el Journal of Logic, Language and Information. Estas instituciones reflejan cómo la lógica matemática se convierte en infraestructura teórica fundamental para la computación, lingüística formal e inteligencia artificial, adaptándose a las exigencias de un mundo crecientemente digital e interdisciplinario. Ahora vamos a las conclusiones. Primero, las crisis internas pueden convertirse en el principal motor de desarrollo disciplinario. Segundo, el desarrollo científico depende de factores geopolíticos que pueden generar migración de intelectos. Tercero, el éxito académico requiere de visión organizacional. Y cuarto, la supervivencia disciplinaria depende de la capacidad de reinventarse y conectar con otros equipos. Ahora pasemos a las valoraciones. Lo que enseña. La historia de la lógica matemática enseña que las crisis intelectuales pueden ser catalizadores del progreso científico, que la colaboración interdisciplinaria es esencial para el avance del conocimiento y que las comunidades académicas pequeñas pueden alcanzar relevancia internacional mediante estrategias de especialización bien planificadas. Su utilidad. Esta disciplina es fundamental para el desarrollo de sistemas computacionales, algoritmos de inteligencia artificial, bases de datos, lenguajes de programación y métodos de verificación formal de software, siendo indispensable para la era digital actual. Sus ámbitos. La lógica matemática abarca las ciencias de la computación, la filosofía analítica, la lingüística formal, las matemáticas puras, la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas expertos y el análisis de lenguajes naturales y artificiales. Su modo de aplicación. En ciencias permite modelar razonamientos complejos y verificar demostraciones. En educación facilita el pensamiento crítico y estructurado. En sociedad fundamenta sistemas de información y redes sociales. En política contribuye al análisis de argumentos y toma de decisiones. En artes, gracias a la inteligencia artificial, permite crear imágenes personalizadas de forma rápida. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.